estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Mis amables televidentes, amigos, conocidos, creyentes, gente que está creyendo, que ha de creer, sean bienvenidos a esta nueva edición de este programa Estableciendo Luz en mi vida. Quiero contarles que esta es una extensión de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz, en Ismina. Y nuestro propósito es que, generar cambios, transformaciones en la mente, en el pensamiento de cada uno de los que nos escuchan. Esa es nuestra oración a Dios, de que en cada corazón se establezca la luz de Cristo. En la pasada edición estuvimos hablando de Adán, cuando Dios lo puso en el huerto, en el Edén, de el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y cómo Dios le impuso un solo mandamiento a Adán. Quiero continuar con esta historia, que además de ser una historia cierta, también es histórica, tiene fundamento en la verdad. Vamos a irnos precisamente a Génesis. Seguimos con Génesis, pero en el capítulo 3. Y vamos a hablar de la caída. La caída, es decir, de la desobediencia, de la caída en pecado de este primer varón y su varona. ¿Sabías que ese es el nombre para la mujer? Si el hombre es varón, ella es varona. Pero allí dice la palabra lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 3. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer: entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Tremendo esto, tremendo. Mire cómo la serpiente habla a la varona. Cómo la serpiente habla a la varona. Astuta, la convenció, la sedujo, le susurró su palabra. Pero aquí hay algo. La serpiente usó palabras de Dios y dijo una parte de verdad de lo que Dios había dicho, pero también dijo cosas que ella se había propuesto, vamos a decir, quiso inventar. Y está aquí
ella le dice, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Mire que Dios no dijo eso. Dios le dijo al contrario, de todo árbol del paraíso podéis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando la mujer oye lo que la serpiente le habla y que de alguna manera le hablaba palabra de Dios, al principio ella reconoce esa palabra y es probable que esto la lleva a seguir la conversación con la serpiente. Ella le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis. Bueno, aquí hay algo. Dios no les dijo que no lo tocaran. Ella le aumentó también. Mire cómo la serpiente aumenta una cosa y ella como siguiéndole el paso. La fue confundiendo, la fue llevando a su plano, al plano de la serpiente, del engaño, de la mentira. Y dice, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Bueno, pero vamos a ver en la charla, en la conversación, cómo continúa diciendo la serpiente. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Recuerdan que Dios le había dicho que si comían morían? Y la serpiente dice, no moriréis. Como quien dice, guerra de voces. Ahora la mujer y el hombre tenían que tener claro qué voz debían atender, a qué voz debían obedecer, qué voz escuchar. Ahí está la gran problemática de ese momento en que Dios habló una cosa y la serpiente habló otra. Y yo te digo, cuando Dios habla, su palabra es verdad. La palabra que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Cuando obedezco a la palabra de Dios, me lleno de vida. Cuando obedezco a la palabra de Dios, hago obediencia a la verdad. No hay forma de perderse el hombre cuando obedece a Dios. Pero aquí, como digo, hay una guerra de voces. Dios dice, no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que comáis de él moriréis. Pero la serpiente dice, no moriréis. ¿No te ha tocado algo así parecido? ¿No has vivido situaciones así parecidas en que escuchamos de la palabra de Dios? Por ejemplo, Él dice en su palabra, Éxodo capítulo 20, Él dice, por ejemplo, no te inclines ante imágenes, no hagas imágenes. Pero nosotros nos inclinamos, bueno, yo pues al menos me inclinaba, pero la gente todavía se inclina, todavía la gente hace imágenes. Y nos han dicho de que no hay ningún problema, de que es una manera de recordar a los santos, de recordar. No, Él ha dicho, no las hagan. Por eso es que yo digo que no acuso ni condeno a Adán, porque nosotros hoy estamos haciendo igual. El Señor dice, no mintáis. Y el hombre miente y le parece que no es malo, que le mintió al amigo, que le mintió a la persona y sencillamente, como se dice coloquialmente, fui más vivo. Y se jacta el hombre y dice, cuando tú ibas yo venía, a cual más vivo. Pero infringimos
la palabra de Dios. Entonces, ella dejó de obedecer a quien habla verdad, dejó de obedecer a quien los había creado, dejó de obedecer a quien les daba todo para creerle y obedecerle a la serpiente. Y les dice más: pues sabe Elohim que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Como quien dice, la puso a trastabillar, la puso a dudar. Entonces Dios no quiere que nosotros lleguemos a ser como Él. Eran como Él. Dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios los creó. Ellos eran como Dios. Ellos gobernaban la tierra. Dios le había entregado esta parte para que la gobernaran. Pero la serpiente la puso a ambicionar. Ya ellos querían ser como Dios porque la serpiente les había dicho eso. Y oiga lo que le ofrece: conocimiento. Conoceréis del bien y del mal. Y el Señor les había dicho: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Pero ellos querían conocer el bien y el mal. Y ciertamente la serpiente hizo su trabajo. En el versículo 6 de este capítulo 2 de Génesis dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo había visto antes. ¿Por qué antes no lo vio bueno para comer? ¿Por qué antes no se dio cuenta? Bueno, en este momento, inducida por la serpiente, dice que ella vio el árbol y era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Ese conocimiento que no viene de Dios, sencillamente daña y hace al hombre soberbio, altivo, queriendo conocer a Dios, pero por medios propios, por esfuerzo propio. Y dice la palabra en el versículo 6, en la segunda parte: y tomó de su fruto y comió. Ahí ya la serpiente había hecho su trabajo. Y dio también a su marido, Adán, que estaba con ella, y él comió. Pero oiga lo que dice el versículo 7: y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Siempre vivieron desnudos. Dice la palabra que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Bueno, y verdaderamente ellos no estaban desnudos. Ellos estaban vestidos con la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que hicieron? Dice: y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Yo conozco a alguien a quien respeto mucho y dice: ¿cómo llegó la estupidez súbita a Adán y a Eva? Ellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que tenían toda la sabiduría de Dios, les llegó la estupidez súbita y se cosieron hojas para vestirse. Y él se pregunta, el profesor que tengo que me habla de estas cosas, él se pregunta ¿será que no se dieron cuenta cuánto les duraría una hoja como vestido? Pero bueno, vamos a terminar con el versículo 8 y dice: y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai, porque sintieron que él se movía por el paraíso. Allí
A partir del pecado, apareció en ellos el miedo, apareció en ellos el terror, al punto que de la presencia de Dios, de la cual ellos estaban acostumbrados, se escondieron. Entró la vergüenza, entró la muerte, porque el Señor les dijo: el día que comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Bueno, allí comenzó a entrar la muerte y quedaron separados de Dios, porque con toda seguridad, como dice la misma palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. La muerte hizo separación entre el hombre y Dios. Dios aborrece el pecado. Por ello quiere que nosotros vivamos apartados del pecado. Son historias tristes por el momento, pero Dios es un Dios de misericordia. Lo que sí vamos a ver más adelante es cómo Dios ofrece una salida al pecado, cómo Dios ofrece solución al gran problema del hombre. El gran problema del hombre desde Adán hasta hoy es el pecado, pero Dios tiene la solución a tan gran problema. ¿Estarías dispuesto a aceptar esa solución? Bueno, más adelante vamos a continuar hablando de todas estas cosas y vas a tener la oportunidad de decidir aceptar el ofrecimiento de Dios o sencillamente no aceptarlo. Qué bueno que lo aceptes, porque Dios en su misericordia nos pone al frente lo bueno y lo malo. ¿Y sabes lo que dice Dios? Escoge lo bueno para que vivas, para que te vaya bien. Ese es el propósito de Dios, que nos vaya bien en todo. Hasta una próxima oportunidad, y sigo clamando y deseando el favor de Dios para tu vida, para tu casa, para tu ciudad, donde quiera estés. Bendiciones. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.